Entonces, si se dan cuenta en este dibujo, las aurículas tienen una estructura, y como han visto la anterior vez, tienen una estructura totalmente diferente a los ventrículos, ¿ya? Por lo tanto, cuando vean fisiología, todas las arritmias, cuando veamos sistema de conducción, todas las arritmias que se puedan producir en las aurículas no son tan significativas. Las que se presentan en los ventrículos sí son muy significativas. ¿Por qué? Porque esas son las que van a llevar a la muerte al paciente. Y ustedes como médicos tienen que saber identificar dónde está esa arritmia, ¿ya? Tienen que saber identificar, aprender esto, anatomía, es para que ustedes puedan aplicar la fisiología y después puedan aplicar la fisiopatología cuando se enfrenten a pacientes que solo vienen con dolor en el pecho, o que vienen con dolor en el epigastrio, o que vienen con dolor en el brazo izquierdo, o que vienen con dolor en el cuello o en la mandíbula, que empieza por acá y se va hacia el lado izquierdo. Entonces, todas esas cosas nos pueden indicar que ese corazón se está infartando, ¿ya? Entonces, todo lo que va relacionado al lado izquierdo puede pasar eso. Ahora, como ustedes han visto embrio, hay situaciones, ¿no ve?, en las que el corazón no tiene esa disposición. ¿Qué se llama eso? Porque el corazón va de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante. Esa es su orientación, ¿no ves? El ápex que hemos visto ese día está a la izquierda. El choque de punta que ustedes van a ver hacia la izquierda del esternón. Ahora, ¿qué se llama cuando eso no pasa, no está así? Es donde tienen que haber visto en embriología. Dextrocardia. Bien. Se va a hacer poner su estrellita al final, ¿ya? La dextrocardia no es algo muy infrecuente. ¿Qué más? Dextrocardia se llama cuando el corazón está girado hacia la derecha, está bien. Entonces yo no voy a buscar el choque de punta a la izquierda, yo tengo que ver a la izquierda. Cuando veamos a la derecha, cuando veamos fisiología, vamos a ver que hay puntos de auscultación, y cuando veamos ahora válvulas, el ruido que escuchamos nosotros cuando nos ponemos la mano o cuando ya han usado el estetoscopio, bueno, ya lo tienen, ya deben tener todos, ¿no ves? Es la primera emoción, chicos, de estudiar medicina, usar su estetoscopio, ya se tienen que comprar, ¿listo? Bueno, en su cumpleaños pidan que les regalen uno. Entonces, cuando ustedes se ponen el estetoscopio y escuchan el corazón, van a ver que tenemos puntos de auscultación, ¿ya? Y esos puntos de auscultación, esos ruidos que se escuchan, es el abrir y cerrar de las válvulas que vamos a ver y que hemos visto ese día en el corazón, ¿ya? Entonces, es importante saber qué es lo que voy a encontrar. Muchos pacientes se conocen, saben que tienen dextrocardia, pero hay muchos que no, se los descubre de grandes. Nosotros hemos descubierto una enfermera que trabaja toda su vida con nosotros, que después un día que se enferma, le hacemos un electrocardiograma y sale como que estuviera infartada. Y nosotros decimos ¿por qué? Y la volvemos a escuchar y pedimos al cardiólogo que venga. Entonces resulta que le piden una radiografía para confirmar y resulta que el corazón estaba hacia la derecha. Ella vive toda su vida y nunca se ha enterado. Imagínense esos controles pediátricos cómo pasan. Ahora, eso dextrocardia se llama cuando solo el corazón está hacia la derecha, volcado hacia la derecha. ¿Qué más, qué órganos más pueden estar? ¿En qué están avanzando en embrión? Y han pasado por digestivo, ¿no ves? Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué pasa si no solo el corazón está hacia la derecha? Se sube el aparato digestivo hacia la cavidad torácica. Eso se llama hernia diafragmática. Ya lo habíamos visto cuando hemos visto el diafragma, ¿no ves? Un hemidiafragma no se forma bien o no se forma nada y se va el contenido del abdomen se va hacia el tórax. Eso habíamos visto. ¿Qué? No, aparte, ¿qué más? Aparte porque el corazón entra a su lugar por una rotación que ocurre en las semanas, ¿no ves? De formación. ¿Qué más? ¿Qué órganos más rotan? El estómago. El estómago. ¿Qué más? El duodeno. ¿Ya? El intestino.
¿Qué se llama? Por ejemplo, a veces puede pasar que en ese periodo de rotación rota de manera parcial y el corazón vamos a tenerlo del lado derecho. Pero a veces no rota nada, ¿ya? Y todo se queda al revés. Es un órgano más importante todavía. El intestino delgado, todo eso. El paso. Creo que cuando están todos al revés quedan situs inversos. Cuando pasan todos al revés, cuando no rota, eso se llama situs inversus. Entonces, ¿qué es lo que voy a encontrar? El colon está al revés. ¿Qué es lo que habíamos visto que estaba en fosa ilíaca derecha? El apéndice. Entonces, si me duele aquí, yo debo pensar que es apendicitis. Pero si tengo un situs inversus, ¿dónde va a estar el apéndice? A la izquierda. Eso es una alteración. Eso sí no pasa desapercibido porque eso sí se nota cuando nacen. ¿Ya? Bien. Entonces, esto es una vista anterior. Aquí tenemos los grandes vasos, cava superior, cava inferior, tronco pulmonar, arteria pulmonar derecha, izquierda. ¿Por qué? Porque esta es una vista frontal, de frente. Esta sería, ¿qué cosa? ¿Venas pulmonares? Las venas pulmonares, muy bien, son las venas pulmonares. ¿Estas qué venas serían? ¿Derechas o izquierdas? Izquierdas. Estoy diciendo que es una vista frontal, es de frente, ¿ya? En una vista frontal yo puedo ver este callado de la aorta bien, ¿ya? Puedo ver el tronco pulmonar y la división del tronco pulmonar en arteria pulmonar derecha o izquierda. Ya habíamos dicho. ¿Por qué estas venas estarán rojas? Porque están recogiendo la sangre oxigenada de la circulación pulmonar, ¿ya? ¿Y dónde van a llegar estas venas? ¿Dónde van a desembocar? En la aurícula izquierda. Y esa es una vista posterior. Si ustedes se dan cuenta, yo no veo el nacimiento del callado de la aorta, yo veo la bifurcación de las arterias pulmonares derecha e izquierda en comparación a la vista anterior, que yo no veo bien la bifurcación, veo el tronco de la arteria pulmonar, pero no veo bien la bifurcación, veo el nacimiento de la aorta, ¿ya? Pero de la otra vista yo no voy a ver eso. Entonces aquí veo ya la llegada de las arterias pulmonares, de las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Esta sería la aurícula izquierda, esta sería derechas o izquierdas. Izquierda porque es una vista posterior, entonces está, si yo lo miro, es lo mismo que lo que está a la izquierda de mí, está también a la izquierda ahí en el dibujo, ¿ya? Aquí se ve bien, fíjense, la vena cava superior, la vena cava inferior, que están drenando ¿dónde? En la aurícula derecha. Entonces aquí tengo yo la orejuela o la aurícula derecha, es esta, y aquí veo yo parte de la orejuela de la aurícula izquierda, ¿ya? Entonces esto es aurícula derecha, esto es aurícula izquierda, y aquí tengo el seno coronario que va a traer todo el drenaje venoso y va a desembocar igual en la aurícula derecha, ¿ya? Todo lo que hace referencia a coronario, arterias, venas, es netamente la circulación propia del corazón, ¿ya? La circulación nutricia. Esto es lo que no se tienen que olvidar y les tiene que quedar clarísimo, ¿ya? Clarísimo. Eso es para fisiología, es para fisiopatología, para farmacología. Entonces, si ustedes ven
el ejemplo que les ponía ese día, si tenemos un eritrocito, por ejemplo, que está en el pie y tiene que volver al pie, ¿ya? Entonces va a llegar por la vena cava inferior, llega a la aurícula derecha, de la aurícula derecha va a pasar por la válvula tricuspidea, la válvula auriculoventricular, va a pasar por esta válvula tricuspidea a el ventrículo derecho. Del ventrículo derecho va a pasar por la válvula semilunar o válvula pulmonar, va a pasar por el tronco pulmonar y luego se va a ir al pulmón derecho o izquierdo, donde quiera. Supongamos que va al derecho en este caso sería izquierdo porque es una vista frontal. Supongamos que va al izquierdo, llega a la circulación pulmonar. En la circulación pulmonar este eritrocito lo que va a hacer es dejar el CO2, porque no nos olvidemos que está viniendo desde el pie, deja el CO2, va a cargarse de oxígeno y va a volver por la vena pulmonar aquí a la aurícula izquierda. Una vez que llega a la aurícula izquierda va a pasar por la válvula mitral, llega al ventrículo izquierdo, tiene que pasar en sístole, va a pasar por la válvula aórtica, que es otra válvula semilunar, ¿ya? A través de la aorta va a salir y va a llegar de nuevo a la circulación periférica. Es todo el recorrido que hace. Y en la circulación periférica, ¿qué haría? Supongamos que vuelta el dedo del pie, ¿qué haría? Ese mismo eritrocito. Aquí ya involucrando un poquito de fisio. Si ha venido cargado de CO2, ha llegado al pulmón, ha dejado el CO2, recoge el oxígeno y llega de nuevo al tejido, donde quiera, al dedo. ¿Qué hace? Deja el oxígeno Entrega el oxígeno, y recoge de nuevo el CO2 y hace de nuevo el mismo recorrido. ¿Ya? Entonces, eso es todo lo que ocurre en un ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco incluye que todos los eventos que pasan de un latido hasta que ocurre otro latido del corazón. Todo eso viene en fisiología. Entonces, miren, aquí tenemos las 4 válvulas, en este dibujo las vemos. Esta es una auriculoventricular, como estoy hablando del lado derecho, esta es la válvula tricuspidea, ¿ya? Esta es otra válvula auriculoventricular, porque está separando aurícula con ventrículo izquierdo, y esta es la válvula mitral. ¿Por qué se llamaba mitral y por qué tricuspidea? La izquierda porque tiene 2 valvas. La izquierda tiene 2 valvas, muy bien. Y se llama mitral porque han visto lo que usa el papa, se llama mitra, es una cosa que tiene así, ¿no ve? Es un sombrerito que tiene así, eso se llama mitra. Por eso esta válvula, como tiene 2 válvulas y tiene esa forma, por eso se llama mitral, ¿ya? En cambio, del lado derecho es tricuspidea porque tiene 3 válvulas. ¿Listo? De hecho, todas las válvulas tienen 3 válvulas excepto la mitral. Porque estas, como hemos visto ese día, se veía muy bonito en el corazón que han traído, estas semilunares son con 3 válvulas. ¿Listo? Estas 2. Entonces aquí tengo las aurículas ventriculares, esta y esta. Las semilunares son estas 2. Voy a tener entonces la pulmonar y la aorta. ¿Listo? Eso está claro, ¿verdad? No se confunden. Aquí tienen el recorrido de la sangre de nuevo. Ahora, si ustedes miran aquí en este dibujito, estas válvulas semilunares tienen forma de nido de pájaro. Ese día hemos visto, ¿verdad? En el corazón. ¿Cuál va a ser la función de las válvulas?
hablando de ese mismo eritrocito que ha llegado a la aurícula derecha, tiene que pasar aquí. Cuando ocurre la sístole, lo que va a hacer el corazón es hacer esto, ¿ya? Va a hacer esto. Entonces, este eritrocito que estaba aquí, lo tiene que sacar por esta válvula, por el tronco pulmonar y mandarlo hacia los pulmones. Pero si esta válvula no funciona bien y no tiene esos músculos papilares que hemos visto ese día, ese eritrocito se va a volver por acá porque por presión va a haber un flujo retrógrado. Entonces, ¿cuál es la función de cada válvula? Es evitar el flujo retrógrado de donde venía hacia atrás. Cada uno va a tener. ¿Por qué les explico esto? Porque yo les doy ejercicios en el examen. Por ejemplo, entonces la función de esta válvula tricúspide será evitar el flujo retrógrado del ventrículo derecho a la aurícula derecha. Ahora, ustedes me van a decir cuál sería la función de la válvula aórtica. ¿Quién me dice? El razonamiento, nada más. Yo ya les expliqué cuál es la función y el razonamiento. ¿De dónde? Nuestra compañera dice evitar que la sangre se vuelva de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Bien, esa es su función. ¿Cuál sería de la mitral? ¿Cuál sería la función de la mitral? Al atrio rosa. Solo mira y diga. A ver si viene de aquí, cuál sería la función de esa válvula. Perfecto. Perfecto. Si estamos hablando de la válvula mitral, yo sé que la mitral está entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. La función sería evitar que la sangre se vuelva del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. ¿Ya? Todo lo que yo hay, como les decía, un montón de videos, pero los videos que yo quiero que vean se los voy a ir mandando al grupo. O si no me hacen recuerdo. Así no perdemos tiempo aquí en la clase viendo videos. ¿Ya? Bien. Ahora, ya hemos visto válvulas y de cavidades, de las 4 cavidades que tenemos, algunas tienen más características particulares que otras, ¿ya? Entonces, si yo tengo aquí las 4 cavidades, ¿a cuál me encanta o quiero que le presten más atención? Es a la aurícula derecha y al ventrículo izquierdo. Les voy a decir por qué. Porque todo lo que le pase al ventrículo izquierdo va a repercutir en la circulación sistémica. Y eso me refiero a cuando haya infarto, cuando hay hipertensión. ¿Cuál se hipertrofia? El izquierdo, ¿no ves? ¿Cuál va a sufrir? Es decir, ¿cuál va a tener que trabajar más cuando nosotros hacemos actividad física, por ejemplo? Más el izquierdo. Entonces, ¿por qué a la aurícula derecha? ¿Ya? Por eso la puse aquí. La aurícula derecha
va a tener una característica que es importante y va a alojarse aquí el marcapaso fisiológico del corazón. Aquí empezamos ya con sistema de conducción, ¿ya? Por eso esta aurícula derecha es importante. Además, ya han debido ver en embriología lo que es circulación fetal, ¿verdad? ¿Han visto? Bien. Me van a decir qué estructuras tiene el bebé cuando vive o el producto, lo llamamos también, antes de nacer. Porque si bien nosotros tenemos la circulación pulmonar que es para oxigenar, ¿no ve? Que va y se oxigena en los pulmones y vuelve, el bebé no respira, ¿ya? Pero tiene un corazón que funciona, tiene unos riñones que funcionan, tiene un corazón que está latiendo ¿desde qué semana? Lo primero que se ve, el bebé no tiene nada de forma, pero es un boto y ya tiene. Alrededor de las 4 o 6 semanas ya está el botoncito ahí, latiendo, ¿ya? Entonces, primero somos corazón. Fíjense, el corazón es lo primero que funciona desde que nos formamos y es lo último que deja de funcionar cuando nos vamos, ¿ya? Entonces, ¿por qué le tengo que prestar atención a esta aurícula? ¿Qué estructura encuentro yo entre las... ¿Qué se llamaba esto? Ese día hemos visto. ¿Qué se llamaba esto? Este es el tabique interventricular. ¿Y este sería? Interauricular. ¿Ya? Entonces, ya su nombre lo dice, está separando o dos aurículas o dos ventrículos. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Les estoy hablando de embriología, ¿ya? ¿Qué había aquí entre las aurículas? El agujero oval, ¿ya? Ese agujero oval, estoy con el putero, ¿no? Yo, ya. Entonces, este agujero oval, ¿cuál es la función en la vida embrionaria? Exacto, la sangre de la aurícula derecha va a pasar a la aurícula izquierda. Por eso es que tienen que repasar circulación fetal, ¿ya? ¿Cómo es que funciona esa circulación? Es diferente a la nuestra, después de la vida extrauterina. Entonces, este agujero oval, cuando nace el bebé, se tiene que cerrar, ¿listo? Y se convierte en fosa oval. Por lo tanto, ese agujero oval, ¿dónde estará aquí? En el tabique interauricular. ¿Listo? Entonces, eso se tiene que cerrar y queda como fosa oval. Me acuerdo que yo hice una pregunta el año pasado y me han contestado del agujero oval del cráneo, porque también hay fe. Pero yo les especifiqué en la pregunta, dice, que el agujero oval que funciona en la vida embrionaria para la circulación fetal y que luego se tiene que cerrar al nacimiento, se encuentra en, entonces me han puesto en la base del cráneo, en el esfenoides. Por eso hay que leer el contexto, ¿ya? Esas son preguntas de razonamiento. Ya, entonces eso es algo importante que vamos a tener en la aurícula derecha. Otra cosa que vamos a tener de importancia en la aurícula derecha es que aquí no está, pero les decía, inmediatamente desemboca la vena cava superior, vamos a tener el marcapaso fisiológico del corazón, ¿ya? En la aurícula derecha. Y se fijan que aquí hay un corte y un acercamiento a la pared de la aurícula. Nosotros no tenemos músculo estriado aquí. Tenemos estas fibras musculares que se llaman músculos pectíneos o pectinados,
que vamos a encontrar en las orejuelas de las aurículas, ya de ambas aurículas. Y de esta forma yo veo aquí cómo se ve de arriba la válvula tricúspide. Esta es una vista desde la aurícula, ¿ya? Y por abajo vamos a ver que, fíjense, aquí tienen lo que veíamos ese día, los músculos papilares, ¿ya? Aquí vemos los músculos papilares, de primer orden, de segundo orden, de tercer orden. Entonces esto ya habíamos visto, esto es en caso ¿de qué? Este es en caso de hipertensión arterial, ¿ya? Cuando una persona es hipertensa, fíjense la comparación entre la pared del ventrículo derecho, que está totalmente aplastado ahí, con la pared del ventrículo izquierdo. El septo interventricular, fíjense, está totalmente hipertrófico, ¿ya? Totalmente hipertrófico. Y estos pacientes se infartan con gran facilidad. ¿Por qué? Porque si eres hipertenso, seguro no tiene una buena dieta, probablemente tenga aterosclerosis, grasa en todos los vasos, o probablemente sea sedentario, probablemente sea fumador, lo que hace que ese corazón, obviamente, porque los que entrenan, los fisiculturistas, se alimentan mucho más, ¿no? Con más frecuencia, más volumen, todo eso. ¿Por qué? Porque la demanda de oxígeno y de nutrientes, mientras el músculo más trabaja, es mucho mayor. Entonces, y eso predispone también a que este músculo cardíaco se infarte. ¿Por qué? Porque es como demandar más riego sanguíneo en unos vasos que están tapados. Lo que va a hacer como un mecanismo de defensa, se va a defender y se va a infartar. Aquí tienen las válvulas y tienen los músculos de primer orden, ¿se acuerdan? Son los que están pegados, unidos a las válvulas. De segundo orden habíamos visto ese día en los ventrículos. Y esto de tercer orden, que simplemente dan esa forma reticular a la pared del ventrículo, ¿ya? Entonces aquí está el resumen de cómo funciona, cuál es la función de las válvulas y de los músculos papilares. Entra la sangre por acá, ¿eso será en sístole o en diástole? Estamos en este dibujito, ¿esto será en sístole o en diástole? En diástole, muy bien, se abre para que se llene el ventrículo. ¿Y esto? Esto es en sístole. Entonces, la función de esta válvula es evitar que esa sangre se vuelva. ¿Ven? Aquí la válvula está cerrada. Pero si no hubieran estos músculos papilares, la válvula, ¿qué haría? Porque han visto el grosor de la válvula auriculoventricular, es bien finita, es prácticamente un velo nada más, fibroso. Si no existieran esos músculos papilares, lo que hace esa válvula es vencerse, ¿ya? Se vuelve. Entonces, en una sístole, si no existieran estos músculos, esta válvula se vuelve y va a haber reflujo de sangre. En este caso, como estamos viendo tres válvulas, suponemos que es del lado derecho. En ese caso se volvería la sangre del ventrículo derecho hacia la aurícula y eso se llama insuficiencia valvular. Entonces, cuando la válvula se vence y el flujo de sangre vuelve, hay flujo retrógrado, entonces se llama insuficiencia valvular. Porque hay dos enfermedades importantes de las válvulas. Una es la insuficiencia valvular y la otra es la estenosis valvular. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Han escuchado ustedes de que cuando tienen las amígdalas grandes y tienen amigdalitis a repetición es recomendable sacarse? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Han preguntado alguna vez por qué? La amigdalitis a repetición se produce generalmente por un estreptococo. Lo que produce es endocarditis. Si yo hablo de endocarditis, ¿qué será? Muy bien, va por ahí. ¿Qué más? Se inflama. ¿Qué parte del corazón? ¿Está bien? El endocardio. ¿Cuál era el endocardio? La capa transinterna del
todo el epitelio que cubría las cavidades internas, ¿no ve? Por dentro al corazón, ese era el endocardio. El endocardio también incluye, va a cubrir las válvulas, ¿ya? Porque es un epitelio. Entonces, esa endocarditis va a afectar a las válvulas y estas válvulas lo que se hacen es estenosarse. Estenosis es cerrarse, ¿ya? Cerrarse. Insuficiencia, que se vence, ¿ya? Estenosis es porque se cierra. Esas son las dos enfermedades que se presentan en las válvulas del corazón. Cualquiera. Ahí ven de nuevo los músculos. Aquí ven un músculo papilar roto o cortado, ¿ya? Y aquí ven una válvula aórtica en su plena función, ¿eh? Está cerrada y está evitando el reflujo de aquí de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, en diástole, fíjense, estas válvulas auriculoventriculares están abiertas y estas semilunares se tienen que cerrar. ¿Sí o no? Así es, ¿ya? Entonces, funcionan al revés. Cuando estas se abren en diástole para que se llenen los ventrículos, estas se tienen que cerrar. Y en sístole, estas se tienen que abrir y estas auriculoventriculares se tienen que cerrar. ¿Listo? La pérdida consulta de insuficiencia valvular, ¿por qué se produce? La insuficiencia valvular puede producirse, por ejemplo, en las auriculoventriculares puede producirse por una ruptura de los músculos papilares, ¿ya? Ese es uno de los casos. Otro de los casos, por ejemplo, en la mitral, un paciente con hipertensión, donde este ventrículo tiene que trabajar mucho, esta válvula puede llegar, estos músculos no solo pueden romperse, pueden estirarse, ¿ya? Los músculos papilares. Entonces, hace tanta fuerza, pues ya años de hipertensión, que esta pobre válvula se vence también, pues se cansa. ¿Listo? Y es bastante frecuente la insuficiencia, lo que nosotros hacemos en cirugía cardíaca, lo que más hemos hecho ahora, es el reemplazo de esta, porque es la que con mayor frecuencia se vence por mala función del sistema circulatorio. Y créanme, chicos, la mayoría de las funciones, de las enfermedades que nosotros tenemos, nosotros nos las provocamos por años. Y lo malo es, por ejemplo, yo en la consulta, lo que les digo a los pacientes, no, pero yo como de todo y me siento bien, es que no me hace mal, yo me siento bien. Lo que pasa que lo que hacemos nosotros ahora no repercute pues ahora, repercute de aquí 20, 30 años después. Entonces, el mal funcionamiento de las válvulas, por ejemplo, en el caso de la aorta, ¿ya? De la insuficiencia aórtica, si un paciente es fumador o vive en la altura, lo que va a hacer es que aumente la presión pulmonar. Entonces, cuando venía de aquí del ventrículo derecho y va a los pulmones, hay mucha presión, los pulmones le cuesta circular. Eso va a hacer que la sangre se vaya acumulando, entonces va a subir la presión, va a haber retención de líquido y eso a la larga va a hacer que estas válvulas funcionen mal y se venzan, ¿ya? Se venzan, eso puede pasar. Y otra causa es las patologías, como las infecciones, las endocarditis principalmente. Una de las causas es la amigdalitis que se va a hacer, eso es una de las más frecuentes. Luego puede haber todo lo que haga que bajen nuestras defensas, una malnutrición, un mal estilo de vida. Malnutrición antes se veía mucho porque somos un país pobre, entonces en el campo se ve todavía niños malnutridos, entonces todavía por eso se ve tuberculosis. Entonces la desnutrición lo que hace es que esas enfermedades que nuestro cuerpo debería combatirlas de manera normal, sin problemas, en ellos no.
y los pacientes con VIH, ¿no? Los pacientes con VIH, ayer precisamente acabamos de diagnosticar otro. ¿Por qué? Porque un paciente dice baja de peso, tengo diarreas, y le miramos la boca, le hacemos endoscopías, empieza a tener granitos en la boca, pues cualquier infección viral que se presente, entonces sospecha, le hacen el laboratorio y es positivo. Entonces todo ese tipo de pacientes que hagan ¿Qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia si la válvula se ve en la sangre? Depende, hay personas que pueden vivir todavía con eso mucho tiempo. Hay grados, se clasifican. Si eso se clasifica o se toma la conducta dependiendo de la repercusión hemodinámica que tenga, ¿ya? Lo primero que se escucha son soplos. Y vamos a ver que los recién nacidos, cuando tienen todavía permeable ese conducto, el agujero oval o el conducto arterioso, que hay otro lugar donde se comunican, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar soplos. Pero si ya de grandes no tenían ningún soplo y aparece un soplo, se empieza a sospechar de que una válvula está funcionando mal. O está insuficiente o está estenótica. Entonces se hace, ahora con ecografía se revisa todo. Entonces, si ese paciente, ¿qué es lo primero que va a tener si tiene repercusión hemodinámica? Se cansa, ¿ya? Camina un par de cuadras y se cansa. Va a decir, siento que camino y me falta el aire, me agito y el corazón me palpita. Entonces ahí va al cardiólogo, se mide de acuerdo a la repercusión. Si eso ha avanzado, por decir, antes caminaba 3 cuadras, pero ahora ya camino 1. Entonces va a cirugía y se reemplaza la válvula. Se saca ese esqueleto fibroso que hemos visto, ahí se va a enganchar otra válvula que es protésica. Tengo aquí una imagen. Es lo que hacemos nosotros aquí en las cirugías cardíacas, ¿ya? Entonces, fíjense, cuando hay una hipertensión pulmonar sistémica, lo primero que se ve hipertrofia, se va a poner grande, es el ventrículo izquierdo. Pero si además esa persona fuma, también va a subir la presión de la circulación pulmonar. Y además, ahí ya también se ve hipertrofia el derecho, ¿ya? Ambos se hipertrofian. Entonces aquí tenemos una hipertrofia de ambos ventrículos, ¿ya? Este es un corazón grande a expensas de la hipertrofia de ambos ventrículos. Entonces, aquí es un corazón con una presión normal. Acuérdense de las presiones, porque si ustedes toman la presión en la casa a alguien, tienen que saber cuándo puede estar alterada, cuándo no, ¿ya? Porque siempre decimos, creo que se me baja la presión, decimos, pero a ver, tómale y dime, ¿no ve? ¿Sí o no? O usted ya les decía, son el médico para la casa, desde que entran a la carrera de medicina ya les empiezan a hacer consultas en la familia. En los almuerzos no te dejan almorzar porque dejan una consulta ahí, ¿ya? En las reuniones familiares. Entonces dice, creo que se me baja, dice, me siento mal, me siento mareada, no sé qué tengo. Le ha debido bajar la presión, seguro que más de una vez van a decir ustedes. Le ha debido bajar la presión. A ver, tómenle, ¿cuánto es lo normal? 120-80 es lo ideal. Pero si tengo un paciente que tiene 50 años, pero es instructor de gimnasio, que no se suplementa nada, por supuesto, entonces es probable que ese paciente viva con una presión de 100, 50, 100, 60, y eso es normal para ellos. No voy a decir que tiene hipotensión. Entonces, eso es un parámetro que nos da, pero nosotros debemos preguntar al paciente cómo era su presión normalmente, ¿ya? Para un paciente que es sedentario, fumador, ya tiene 50 años, si le tomo 100, 60, que estaría bárbaro, no, para él ya es baja, ¿ya? Entonces, son un montón de cosas que se tienen que ver a la hora de evaluar un paciente. Y si es un paciente de 40 años, y ustedes por primera vez lo ven en el consultorio, ¿ya? Y le toman una presión, tiene 140, 90, no le voy a decir usted es hipertenso, porque hay la famosa hipertensión de bata blanca,
A nadie le gusta ir a un hospital, le estresa ir a un hospital. Entonces, llegas al consultorio estresado, de hecho te va a subir la presión, ¿ya? Entonces, eso es un parámetro, pero está bien como referencia, 120-80 es un referente para decir que puede estar un poquito más bajo, un poquito más alto, pero digamos, yo tengo que evaluar de acuerdo al paciente. Ahora, si yo tengo una presión de 140 o más, de 90 la diastólica o más, ahí sí me tengo que preocupar, le tengo que decir, a ver, acuéstese, descanse 10 minutos y le vuelvo a tomar y le tomo en ambos brazos, ¿ya? Y si viene el paciente con 145 o 140, 90, además dice que le duele la cabeza, ¿ya? Y que eso está pasando con frecuencia, entonces debo pensar que sí, probablemente es hipertenso, ¿ya? Entonces lo apuesto, le hago descansar y le vuelvo a tomar la presión. Si es así, lo mando al cardiólogo. Si ustedes son cardiólogos ya van a estar súper entrenados. Entonces empiezo a tratar. Yo teniendo un paciente hace unas 2 semanas en el consultorio que me consulta por dolor cervical, dolor cervicogénico. Había ido al traumatólogo. Entonces el traumatólogo le ha medicado. Y ha ido a Santa Cruz, ha ido a Salta, ha ido a todo. Ha hecho fisioterapia. Sí, he hecho fisioterapia y todo. Ya, acuéstese. ¿Usted qué hace? ¿Fuma? Sí, fumo. ¿Cuántos años que fuma? Más o menos 20 años. Pero no fumo mucho, serán unas 5 veces, 6 al día. Ya. Acuéstese, le tomamos la presión, era 200, 110. Y el rojo, ¿no? Y usted nunca se ha hecho chequear la presión porque su esposa ya era hipertensa. ¿Nunca se ha hecho chequear la presión? No, es que yo siempre tengo bien la presión. Yo hago deporte, salgo a cazar. Así, le digo. Pero lo ves todo pegado, ¿no? Así, porque no se pueden agachar, ya tenía 58 años, creo. Entonces le digo, ya, ese tipo de paciente, si te llega con una presión 200, es hipertenso seguro. Porque una cosa es que te suba la presión por la bata blanca, pero no te puedes disparar así. Y si además viene con dolor, con dolor en región occipital, que no le permita no le deja dormir, no le deja ni mover el cuello, que ya ha ido a todo lado, tienes que sospechar. Le he hecho descansar, le volvemos a tomar la presión, seguía pues altísima. Había bajado 180, 100, nada. Entonces le manda al cardiólogo ese mismo día, le he empezado medicación, yo le he empezado medicación y ahora ya está bien, porque lo que le digo, la presión lo va a matar. Entonces, si no deja de fumar, no hace actividad física, pero en serio, y no cambia la dieta, lo va a matar. Entonces, esas cosas tenemos que tomar en cuenta. Esto ya lo habíamos visto, esto es el típico chagásico, que el corazón se hace grande, pero porque se estira demasiado, ¿ya? Y esto van a ver en la ley de Frank Starling, cuando vean fisiología, se van a acordar de este dibujo, cuando vean la ley de Frank Starling o el mecanismo de Frank Starling del corazón, ¿ya? Este es el esqueleto fibroso del corazón, lo que tocábamos ese día, ¿ya? Entonces, donde se van a colgar las válvulas auriculoventriculares principalmente, que son las que tienen que soportar todo ese funcionamiento del corazón y todo lo que le hacemos nosotros a nuestro pobre corazón. ¿Listo? Además, no es que el dolor, el famoso me duele el corazón porque le han roto el corazón cuando se enamoran. ¿Dónde se siente el amor? En el estómago. Interesante respuesta, está bien, vamos a ver por qué se siente en el estómago. Se siente también en el estómago, en el abdomen, el corazón. Digamos, el amor es algo neurológico, ¿ya? Pasa en el cerebro, en nuestro sistema límbico. Entonces ahí se liberan hormonas que hacen que el corazón se acelere. Hormonas que van a actuar sobre nuestro sistema parasimpático, por eso se dilatan las pupilas.
cuando ven a alguien que les gusta, porque el cerebro dice, oye, observa bien, muchas veces no le hacemos caso porque no hemos visto muchas cosas, ¿ya? Entonces, ¿y por qué se sienten las famosas mariposas en el estómago? Porque el cerebro estimula al vago y el vago hace que la función del tubo digestivo se acelere. Esas son las famosas mariposas en el estómago. Tenemos cerebro. Entonces, el cerebro es el encargado de todas las emociones que nosotros sentimos, de toda la tristeza. Por eso todo lo mental nos puede enfermar o nos puede curar, porque el cerebro puede hacer también que nos suba la presión y nosotros vivimos con presiones altas. Nosotros podemos ser hipertensos, uno por dos motivos grandes, ¿no? Hay muchas causas entre ellos. Una es que comemos mal, no hacemos ejercicio, todo eso nos puede llevar a la hipertensión. Otro es que podemos hacer ejercicio, comer relativamente bien, pero si no le bajamos al estrés, ¿ya? Si no le bajamos al estrés también nos puede producir hipertensión. Y eso cuando veamos sistema nervioso autónomo lo vamos a ver. Esto es una vista superior de las válvulas. Fíjense la gran diferencia entre las auriculoventriculares y las semilunares, ¿ya? Las semilunares, aquí tenemos la pulmonar y la aorta. Cuando yo diga semilunares, significa que estoy haciendo referencia a ambas, puede ser cualquiera de estas. Si le doy el apellido, voy a decir aórtica o voy a decir pulmonar. Si digo auriculoventriculares, igual me refiero a cualquiera de ellas. Y si digo, obviamente, mitral, voy a estar hablando del lado izquierdo, y si digo tricuspide, del lado derecho, ¿ya? Ahí está la función de las válvulas. Después no digan que no les di. Esta es la de sana. Y aquí tenemos lo que hacía la pregunta su compañera de qué pasa cuando hay una insuficiencia valvular, ¿ya? Cuando hay una insuficiencia valvular, si ustedes ven aquí, miren, esto es en diástole, ha pasado el flujo al ventrículo, pero cuando ocurre la sístole, en condiciones normales debería salir la sangre por la aorta y no pasar nada aquí, porque esta válvula se tiene que cerrar bien, ¿ya? Porque esta válvula mitral se tiene que cerrar bien. ¿Qué pasa cuando hay una insuficiencia? Cuando hay una insuficiencia, si se dan cuenta, aquí los músculos papilares no están cortados, pero están estirados, ¿ya? Entonces, cuando hay una insuficiencia, en la sístole va a haber un flujo que va a volver desde aquí a las aurículas de nuevo. Entonces, esta aurícula va a crecer y como las venas pulmonares venían del pulmón, seguro que si esto pasa mucho tiempo, va a haber un flujo de sangre que va a volver hasta los pulmones. Entonces, ese paciente lo que va a sentir es disnea. Disnea es la dificultad para respirar, ¿no ve? Entonces, el paciente se pone disneico, se empieza a edematizar, le falta el aire, desatura. ¿Por qué? Porque esos pulmones se tienden a encharcar, a acumular agua por mucho flujo, ¿ya? La fisiopatología es hermosa, pero no quiero complicarlo. Entonces, cuando esto produce mucha repercusión hemodinámica, el paciente no puede caminar, de eso se llega a hacer esto, ¿no? A hacer un reemplazo valvular. Se saca esa válvula y se pone otra válvula. Ahora hay diferentes materiales que se ponen, pero en ese esqueleto fibroso que hemos visto antes, ahí se va a anclar esta válvula protésica. Esta es una prótesis valvular, ¿ya? Se cambia y el paciente puede vivir todavía mucho tiempo. Pero, ¿cuál es el problema? Yo les digo, porque nosotros hacemos cirugía cardíaca, entonces me toca ver esos pacientes. Si ese paciente ha hecho una insuficiencia valvular como la que hemos visto ahora, seguro es hipertenso. Y si es hipertenso, es un indisciplinado total. Nos ha tocado operar a una señora hace unos 2 meses, 3 meses, que ahora está bien, es funcionaria de la alcaldía, y dice, yo puedo estar haciendo ahora lo que, no sé, lo que me digan, pero yo he disfrutado de la vida, dice, ¿no? Porque ella es fumadora, entonces tiene
todos sus vasos con ateromas, porque los ateromas puede ser por la mala dieta o por el cigarrillo, ¿verdad? Entonces, y le digo, ¿y qué es lo que está, y cómo se le digo? Usted está ahora pagando las consecuencias de lo que ha hecho toda su vida. Recién está pasando factura y tiene 56 años, es todavía joven. Entonces ha entrado a cirugía, ha costado sacarla porque en terapia intensiva ha estado casi un mes porque ese corazón le cuesta adaptarse con todos esos cambios que yo, y los pulmones, ¿no? No les he mostrado el pulmón de un fumador, ¿no? Entonces, esos son pacientes que sí, ahora sí está funcionando su válvula, pero son pacientes que tienen alto riesgo de infartarse en poco tiempo. Entonces, muchos dicen, yo voy a disfrutar de la vida, pero a veces vivimos 10 años, los 10 últimos años que viven, es como, son eternos. ¿Por qué? Porque vives en el hospital, vives internado un montón de tiempo, tomas un montón de fármacos. Entonces, hay que pensar siempre en eso, y ustedes en el entorno familiar siempre traten de ser el portavoz de una vida. ¿Han escuchado hablar carpe diem? A muchos les gusta esa frase o esa palabra. ¿Han escuchado? ¿No? Usted sí. Sí. ¿Ya? Y muchos aplican el carpe diem. El carpe diem es un arma de doble filo, depende de cómo lo tomes. Entonces, dice disfruta el momento, ¿no? El día, hay que aprovechar el día o disfrutar el momento. Pero hay que pensar que cuando tengas más de 50 también vas a tener un carpe diem. ¿Cómo vas a llegar a esa edad? Entonces, todas esas cosas tienen que verlas, se tienen que ver desde ahora, ¿ya? Y aplica mucho para sus pacientes. Ya les decía, porque lamentablemente a ustedes les va a tocar estar del otro lado del escritorio. Ustedes van a ser médicos y van a venir los familiares y decir, mi esposo estaba bien para ellos porque ha entrado caminando y hablando. ¿Ven? O sea, a ustedes les va a tocar estar del otro lado. ¿Ok? Hay que cuidar.